13 de mayo de 1917. El mundo ardía en la devastación de la Primera Guerra Mundial. Más de 10 millones de almas habían perecido ya, y la humanidad parecía sumergirse en un abismo de oscuridad sin precedentes. En ese preciso momento, cuando la esperanza se desvanecía como el humo de los campos de batalla, el cielo decidió intervenir. En un pequeño pueblo portugués llamado Fátima, 3 niños humildes, Lucía de 7 años, Francisco de 9 y Jacinta de 7, experimentarían algo que cambiaría el curso de la historia. 6 apariciones de la Madre de Dios que traerían al mundo un mensaje de conversión, penitencia y esperanza que resuena con más fuerza hoy que hace más de 100 años. Pero estas apariciones no fueron simplemente un evento místico más en la historia de la Iglesia. Fátima representa algo único, algo profético, algo que el propio Papa Juan Pablo II llamaría la luz que Dios ha elegido para iluminar al mundo en este tiempo de peligro. Hoy, queridos hermanos, nos adentraremos en el corazón mismo del mensaje de Fátima. Exploraremos los 3 secretos que la Virgen María confió a aquellos niños pastores. Desentrañaremos su significado teológico profundo y descubriremos por qué este mensaje no es una reliquia del pasado, sino una llamada urgente para nuestro presente. Fundamento bíblico. Porque antes de continuar, recordemos que las apariciones marianas no son algo ajeno a la Escritura. El Evangelio de Lucas nos narra la primera aparición de María a un ser humano después de la resurrección de su hijo. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José. La virgen se llamaba María. Tome Lucas 1, 26, 27. Y en el Apocalipsis, San Juan nos revela esta visión profética. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12:1. Esta mujer del Apocalipsis, que la tradición católica identifica con María, Madre de Cristo y de la Iglesia, es la misma que apareció en Fátima. Y su mensaje, como veremos, tiene todo que ver con esta batalla cósmica entre el bien y el mal que San Juan describe en su visión. Para comprender verdaderamente el mensaje de Fátima, debemos primero sumergirnos en el contexto histórico de aquella época. Portugal en 1917 no era solo un país sumido en la pobreza rural, era una nación en crisis espiritual profunda. Sobre el escenario político y social. Apenas 7 años antes, en 1910, una revolución violentamente anticlerical había derrocado la monarquía portuguesa y establecido una república que se declaró abiertamente hostil hacia la Iglesia católica. Las órdenes religiosas fueron expulsadas, los seminarios cerrados, la enseñanza religiosa prohibida en las escuelas. Miles de sacerdotes fueron perseguidos, encarcelados o exiliados. El filósofo católico Plinio Correa de Oliveira escribiría más tarde: Portugal vivía bajo un régimen que pretendía arrancar de raíz la fe católica del corazón del pueblo, y al mismo tiempo, en Rusia, otro evento de consecuencias incalculables estaba gestándose: la revolución bolchevique de octubre de 1917, que establecería el primer estado oficialmente ateo de la historia. ¿Coincidencia? No, hermanos. La providencia divina tiene sus tiempos. En el mismo año en que el ateísmo comunista tomaba el poder en Rusia, el cielo enviaba a María a un pequeño pueblo portugués con un mensaje que mencionaría específicamente a Rusia y los errores que esparciría por el mundo. La vida en Aljustrel. Aljustrel era una aldea de apenas 300 habitantes a 2 kilómetros de Fátima, familias campesinas que vivían de la tierra y el pastoreo. Lucía dos Santos, la mayor de los 3 videntes,
Cuidaba las ovejas de su familia junto con sus primos Francisco y Jacinta Marto. Eran niños analfabetos, sin educación formal. Francisco era contemplativo y silencioso. Jacinta, sensible y profundamente espiritual. Lucía, la líder natural del grupo. 3 almas puras, sin malicia, sin ambición. Exactamente el tipo de instrumentos que Dios escoge, como nos recuerda San Pablo. Dios ha elegido lo necio del mundo para confundir a los sabios y lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Las apariciones del ángel, preparación. Pero antes de las apariciones de Nuestra Señora, hubo una preparación. En 1916, un año antes, los 3 niños recibieron 3 apariciones de un ángel que se identificó como el ángel de la paz, el ángel de Portugal. En la primera aparición, en la primavera de 1916, el ángel les enseñó esta oración: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. 3 veces el ángel hizo que los niños repitieran esta oración postrándose en tierra. ¿Pueden imaginar la escena? 3 niños humildes aprendiendo a reparar por la humanidad que rechaza a Dios. Ya desde estas apariciones preparatorias vemos el tema central que desarrollaría Nuestra Señora: la reparación, la conversión, la oración por los pecadores. La primera aparición de María, 13 de mayo de 1917. 13 de mayo de 1917. Los 3 niños llevaban sus ovejas a pastar en un lugar llamado Cova da Iria, una pequeña depresión del terreno propiedad de los padres de Lucía. De repente, un relámpago rasgó el cielo despejado. Pensando que se acercaba una tormenta, comenzaron a reunir el rebaño, pero entonces otro relámpago, y sobre una pequeña encina apareció una señora más brillante que el sol, como describiría Lucía años después, vestida completamente de blanco, con un manto bordado en oro, las manos juntas en oración, sosteniendo un rosario de perlas blancas. La belleza de la aparición era tal que Lucía diría: nunca podré describir adecuadamente su incomparable belleza. No existe en el lenguaje humano palabras suficientes para expresarlo. Y la señora habló. Sus primeras palabras fueron: no tengan miedo, yo no les haré daño. Lucía, con valentía asombrosa para una niña de 10 años, preguntó: ¿de dónde viene vuestra merced? Vengo del cielo, respondió la señora. ¿Y qué quiere de mí?, continuó Lucía. Y entonces vino la petición que cambiaría sus vidas para siempre. He venido a pedirles que vengan aquí durante 6 meses consecutivos, el día 13 a esta misma hora. Después les diré quién soy y qué quiero. Volveré aquí aún una 7ª vez. Pero antes de desaparecer, la Virgen hizo una pregunta que resonaría en el corazón de estos niños y en el nuestro. ¿Quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviarles, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Los 3 niños, sin dudar, respondieron: sí, queremos. Hermanos, ahora entramos en el corazón mismo de nuestro tema. En las 6 apariciones subsecuentes, 13 de junio, 13 de julio, 13 de agosto, en Baliños, pues los niños fueron secuestrados, 13 de septiembre y finalmente el 13 de octubre, con el gran milagro del sol, la Virgen María tejió un mensaje de profundidad teológica extraordinaria. El mensaje central: conversión y reparación. Cada aparición comenzaba y terminaba con el mismo énfasis: recen el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Este no era un consejo piadoso, era una orden del cielo. El rosario como arma espiritual, como instrumento de paz. Recordemos, mientras María hablaba, millones morían en las trincheras europeas.
La guerra que se prometió terminaría en semanas llevaba ya 3 años. El mundo había perdido toda esperanza en la paz humana, y el cielo ofrecía una solución: la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el número 2708. La meditación del rosario es particularmente apta para ayudar a orar contemplando los misterios de Cristo con María. La visión del infierno, junio de 1917. En la segunda aparición, el 13 de junio, la Virgen preparó a los niños para algo que los marcaría para siempre. Les prometió que Francisco y Jacinta pronto irían al cielo, pero que Lucía debía quedarse más tiempo para establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Pero fue en la tercera aparición, el 13 de julio, cuando ocurrió lo que cambiaría todo. Lucía describiría más tarde: Nuestra Señora abrió sus manos una vez más, como en los meses anteriores. El reflejo de la luz pareció penetrar la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego, sumergidos en ese fuego, demonios y almas en forma humana. Los niños vieron el infierno, no una metáfora, no un símbolo, el infierno real, eterno, terrible. Lucía continuaría: Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Las almas se elevaban entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían temblar de pavor. Hermanos, ¿por qué Dios permitiría que 3 niños inocentes vieran algo tan terrible? La respuesta la da la propia Virgen inmediatamente después de la visión. Vieron el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Esta es la misericordia de Dios manifestada, mostrarnos la realidad del pecado para que podamos arrepentirnos. Como dice Jesús en el Evangelio, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se conviertan. Lucas 5:32. Y el Catecismo nos recuerda en el número 1033. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Los 3 secretos. Revelación gradual. Después de la visión del infierno, Nuestra Señora confió a los niños 3 secretos, pero debemos entender, no eran secretos en el sentido de curiosidades o predicciones sensacionalistas. Eran revelaciones proféticas sobre el futuro de la humanidad y de la Iglesia. Primer secreto: la visión del infierno. El primer secreto era precisamente la visión del infierno que acabamos de describir. ¿Por qué esto es un secreto? Porque en 1917, incluso entre católicos, se había perdido el sentido de las realidades últimas. La modernidad había diluido la fe en el cielo y el infierno. El Papa Benedicto XVI diría en su visita a Fátima en 2010: La visión del infierno mostrada a los niños no es una película de terror sobre el más allá, es la manifestación del amor que sufre por las almas que se pierden. Suri, segundo secreto: Rusia y la consagración. El segundo secreto es el más profético y el que más debate ha generado. Inmediatamente después de la visión del infierno, Nuestra Señora dijo: La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Recordemos, esto fue dicho en 1917. La Primera Guerra Mundial todavía estaba en su apogeo, y María predice no solo su fin, sino el comienzo de otra guerra peor en el reinado del siguiente Papa. Pío XI fue elegido Papa en 1922, y durante su pontificado en 1939,
Comenzó la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero en la historia humana, más de 70 millones de muertos. Pero María no solo advirtió, ofreció el remedio. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Hermanos, meditemos en esto. En julio de 1917, Rusia todavía era un imperio cristiano ortodoxo bajo el zar Nicolás II. Nada indicaba que se convertiría en la primera nación atea del mundo. La revolución bolchevique ocurriría 3 meses después, en octubre. María habló de los errores que Rusia esparciría por el mundo. Y efectivamente, del ateísmo marxista surgieron regímenes totalitarios que matarían más de 100 millones de personas en el siglo XX. La Unión Soviética, China, Corea del Norte, Camboya, Cuba, Vietnam, el beato Juan Pablo II, quien sobrevivió a un intento de asesinato el 13 de mayo de 1981, el aniversario exacto de la primera aparición, escribiría: las palabras de María en Fátima sobre el comunismo y sus devastadores efectos no eran especulación humana, sino visión profética que nos tocó verificar en nuestra propia carne. La consagración de Rusia. María pidió que el Papa, en unión con todos los obispos del mundo, consagrara Rusia a su inmaculado corazón. Esta petición ha generado décadas de debate. Pío XII hizo una consagración del mundo en 1942 y una consagración implícita de Rusia en 1952. Pablo VI renovó la consagración en 1964. Juan Pablo II realizó 2 consagraciones solemnes, en 1982 y la definitiva el 25 de marzo de 1984, donde expresamente menciona aquellos pueblos que tienen particular necesidad de consagración y entrega. Sor Lucía, la única vidente sobreviviente, confirmó en 1989 que la consagración había sido aceptada por el cielo. Y solo 2 años después, en 1991, la Unión Soviética se desintegró sin una guerra mundial, algo que ningún analista político había predicho. ¿Coincidencia? El Papa Francisco, renovando la consagración en 2022 durante la guerra en Ucrania, dijo: la historia de Fátima nos recuerda que Dios puede cambiar el curso de la historia cuando respondemos a sus llamados. Tercer secreto, el misterio revelado. El tercer secreto fue el más esperado, el más temido, el que generó más especulación. Durante décadas, la Iglesia mantuvo este secreto guardado en los archivos del Vaticano. Las teorías abundaban: fin del mundo, apostasía masiva, cisma en la Iglesia, muerte del Papa. No fue hasta el año 2000, en el aniversario de las apariciones, que el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, publicó oficialmente el tercer secreto. Sor Lucía la describió así: vimos a un ángel con una espada de fuego en su mano izquierda, centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante un obispo vestido de blanco, que era el Santo Padre. Antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad medio en ruinas y, medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados
que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Del mismo modo, murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. ¿Qué significa esta visión? El cardenal Ratzinger explicó que no es una predicción fotográfica del futuro, sino una advertencia simbólica. Representa los sufrimientos de la Iglesia en el siglo XX, las persecuciones comunistas que mataron a millones de cristianos, los mártires, el intento de asesinato de Juan Pablo II. Pero también es una advertencia para nuestro tiempo. El Papa Benedicto XVI diría en Fátima en 2010, quien creyera que la misión profética de Fátima estuviera concluida se equivocaría. Las amenazas a la fe y la vida del cristiano no han cesado. La visión de Fátima nos recuerda que el mal existe y que solo mediante la conversión, la penitencia y la oración podemos vencerlo. Y aquí vemos el tema unificador de los 3 secretos, la llamada a la conversión. Como nos dice San Pedro, el Señor no retrasa el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Según Pedro 3:9. Hermanos, la Iglesia Católica no es crédula. Cuando se reporta una aparición mariana, la Iglesia procede con prudencia extrema, investigación rigurosa y discernimiento espiritual profundo. El proceso de investigación de Fátima es un modelo de este discernimiento, el escepticismo inicial. Inicialmente, las autoridades eclesiásticas fueron extremadamente cautelosas. El párroco de Fátima, el padre Ferreira, sospechaba que era una ilusión diabólica. El obispo de Leiria, don José Alves Correia da Silva, prohibió a los sacerdotes participar en las peregrinaciones a la Cova da Iria durante los primeros años. La Iglesia tenía razones para ser cautelosa. Portugal estaba bajo un gobierno masónico anticlerical. Existía el riesgo de que las apariciones fueran un montaje para desacreditar a la Iglesia. Además, la historia estaba plagada de falsas apariciones y videntes engañados o engañadores. El milagro del sol, evidencia pública. Pero el 13 de octubre de 1917 algo cambió todo. La Virgen había prometido a los niños que ese día realizaría un milagro para que todos creyeran. 70.000 personas, creyentes, escépticos, periodistas, científicos, se reunieron bajo una lluvia torrencial en la Cova da Iria. Y entonces sucedió lo que los testigos llamarían el milagro del sol. El periódico anticlerical o século, que había enviado reporteros para desacreditar las apariciones, publicó este testimonio de su corresponsal Avelino de Almeida. Ante los ojos asombrados de aquella multitud cuya actitud nos transporta a los tiempos bíblicos y que contemplaba el cielo, descubiertos y sin sombrero, el sol tembló, hizo movimientos bruscos nunca vistos y fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó, según la típica expresión de los campesinos. Testimonios coincidentes de miles de personas describen lo mismo. El sol pareció girar sobre sí mismo con colores iridiscentes, lanzó rayos de luz de diferentes colores, se precipitó hacia la tierra causando pánico y luego regresó a su posición normal. Todo esto durante 10 minutos, y milagrosamente la ropa empapada de 70.000 personas se secó instantáneamente. El profesor José María de Almeida Garret, de la Universidad de Coimbra, presente en el lugar, testificó: el sol, manteniendo la rapidez de su rotación, se desprendió del firmamento y, rojo como sangre, avanzó amenazadoramente sobre la tierra, como si fuera a aplastar con su peso enorme y ardiente. El proceso canónico. Este evento público y masivo fue crucial.
Don José Alves Correia da Silva, obispo de Leiria, inició formalmente la investigación canónica en 1922. Durante 8 años, una comisión eclesiástica interrogó a los videntes, examinó documentos, recopiló testimonios, estudió los fenómenos reportados. La investigación siguió los criterios establecidos por el Papa Benedicto XIV en su tratado De Servorum Dei Beatificatione, que requiere examinar 1. La conformidad con la doctrina católica. 2. La veracidad de los videntes. 3. Los frutos espirituales. 4. La ausencia de error doctrinal. 5. Los signos sobrenaturales auténticos. Finalmente, el 13 de octubre de 1930, exactamente 13 años después del Milagro del Sol, el obispo emitió su declaración oficial. Las visiones de los niños en la Cova da Iria, parroquia de Fátima, son dignas de crédito y se permite oficialmente el culto de Nuestra Señora de Fátima. Reconocimiento papal. Desde entonces, todos los papas han confirmado y promovido el mensaje de Fátima. Pío XII consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María en 1942. Pablo VI visitó Fátima en 1967. Juan Pablo II fue 3 veces y después del atentado que casi le cuesta la vida, depositó la bala que lo hirió en la corona de la estatua de Nuestra Señora. Benedicto XVI visitó Fátima en 2010 y explicó profundamente el significado teológico del mensaje. Francisco visitó en 2017 para el centenario y canonizó a Francisco y Jacinta Marto, los únicos niños no mártires canonizados en la historia de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 67, establece: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Fátima es precisamente esto, una ayuda del cielo para vivir el Evangelio en nuestro tiempo. Por sus frutos los conoceréis, nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo 7:16. Y los frutos de Fátima son abundantes, verificables e innegables. Conversiones extraordinarias. Desde 1917 hasta hoy, millones de personas han experimentado conversiones profundas en Fátima, pecadores impenitentes que recuperaron la fe, matrimonios salvados, adicciones vencidas, vocaciones religiosas despertadas. El testimonio más dramático quizás sea el de Alexander Solzhenitsyn, sobreviviente del Gulag soviético y Premio Nobel de Literatura. Después de leer sobre Fátima, escribió: en el Gulag comprendí que la línea que separa el bien del mal no pasa entre estados, ni entre clases sociales, ni entre partidos políticos, sino justo por el medio del corazón humano. Y es exactamente esto lo que María vino a decirnos en Fátima, que la batalla es espiritual y la conversión debe comenzar en el corazón. El testimonio de los videntes. Francisco Marto murió el 4 de abril de 1919, con 10 años, víctima de la gripe española. Sus últimas palabras fueron: «Mira, madre, qué luz tan bonita». Jacinta murió el 20 de febrero de 1920, con 9 años, después de meses de sufrimiento que ofreció por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Ambos fueron canonizados en 2017. Sus cuerpos, exhumados años después, fueron encontrados parcialmente incorruptos, particularmente el rostro de Jacinta, que permanecía intacto. Lucía vivió hasta los 97 años, muriendo en 2005. Entró al Carmelo en 1948 y dedicó su vida a promover la devoción al Inmaculado Corazón de María. Dejó escritos extensos que han sido estudiados por teólogos del más alto nivel. Su causa de beatificación está en proceso. Milagros documentados.
Además del milagro del sol, miles de curaciones inexplicables han sido documentadas en Fátima. La oficina médica del santuario ha investigado casos de cánceres terminales que desaparecieron repentinamente, parálisis completas curadas instantáneamente, ceguera revertida, enfermedades congénitas resueltas, recuperaciones de comas profundos. Uno de los casos más documentados es el de la hermana Concetta Betrone, religiosa italiana con tuberculosis espinal avanzada. Después de ser llevada a Fátima en 1929, se curó instantáneamente. Vivió hasta 1997, más de 60 años después de ser desahuciada por los médicos. Impacto global. El mensaje de Fátima se ha extendido a cada continente. Existen más de 1000 santuarios dedicados a Nuestra Señora de Fátima en todo el mundo. La devoción a los 5 primeros sábados, pedida por María, ha llevado a millones de católicos a la confesión y comunión reparadora regular. El Ejército del Rosario promovido por Fátima jugó un papel crucial en la historia. En Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, el padre Petrus Pavlicek organizó una cruzada del Rosario pidiendo la liberación del país ocupado por los soviéticos. En 1955, inexplicablemente, las tropas soviéticas se retiraron de Austria, único país que liberaron voluntariamente. En Filipinas, en 1986, la revolución del poder popular que derrocó pacíficamente al dictador Ferdinand Marcos fue precedida por novenas masivas del Rosario en la radio, inspiradas en Fátima. Los tanques que se dirigían a reprimir a los manifestantes se detuvieron cuando monjas se arrodillaron ante ellos rezando el Rosario. La renovación litúrgica. La devoción al Inmaculado Corazón de María, promovida en Fátima, llevó al Papa Pío XII a instituir la fiesta litúrgica del Inmaculado Corazón de María en 1944, celebrada el sábado después del Sagrado Corazón de Jesús. El Papa Juan Pablo II añadió los misterios luminosos al Rosario en 2002, enriqueciendo esta oración que María misma pidió en Fátima que se rezara diariamente. Cifras actuales. Hoy, Fátima recibe más de 6 millones de peregrinos al año. Es el 4º santuario católico más visitado del mundo. En las peregrinaciones del 13 de mayo y 13 de octubre, más de 500.000 de personas se reúnen simultáneamente en la Cova da Iria. Pero los números no cuentan toda la historia. Como dijo el Papa Benedicto XVI, el verdadero milagro de Fátima no es solo lo que sucedió entonces, sino lo que sigue sucediendo ahora. Corazones convertidos, vidas transformadas, familias restauradas, vocaciones despertadas. Este es el fruto que permanece. Hermanos, ahora llegamos a la pregunta crucial. ¿Qué tiene que decirnos Fátima hoy en el año 2025? ¿Es relevante el mensaje de 1917 para nuestro mundo de inteligencia artificial, redes sociales y polarización global? La respuesta es un resonante sí. De hecho, el mensaje de Fátima es más urgente hoy que nunca. La crisis espiritual contemporánea. Vivimos en lo que el Papa Benedicto XVI llamó dictadura del relativismo. En Europa occidental, que durante siglos fue el corazón de la cristiandad, las iglesias se vacían. En España, solo el 22% de los católicos asisten a misa regularmente. En Francia, menos del 5%. Los errores que María dijo que Rusia esparciría por el mundo han mutado pero no han desaparecido. El ateísmo práctico, vivir como si Dios no existiera, domina incluso en naciones oficialmente cristianas. El materialismo, el hedonismo, la cultura de la muerte a través del aborto y la eutanasia, la redefinición del matrimonio y la familia, la ideología de género, como profetizó San Pablo, vendrá tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones,
se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Timoteo 4:3-4. El llamado a la conversión personal. Pero María no nos llamó a lamentarnos o temer, sino a actuar. El mensaje de Fátima es profundamente personal antes de ser colectivo. Comienza contigo, conmigo, ahora. Las peticiones concretas de Nuestra Señora fueron: 1. Rezar el rosario diariamente, no ocasionalmente, no cuando tengamos tiempo, diariamente. El rosario es el arma espiritual que María nos dio para combatir el mal. Cada Ave María es como una gota de agua sobre la roca del pecado que eventualmente la erosiona. El beato Bartolo Longo, apóstol del rosario, escribió: el rosario es la oración de los pobres y de los ricos, de los sabios y de los ignorantes. Dame un ejército rezando el rosario y conquistaré el mundo. 2. Hacer sacrificios por la conversión de los pecadores. Esto no significa mortificaciones extremas, significa ofrecer las incomodidades diarias, el tráfico, el calor, la persona difícil en el trabajo, la enfermedad, la contrariedad, unir nuestros pequeños sufrimientos a la cruz de Cristo por la salvación de las almas. Como nos enseña San Pablo, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. 3. La devoción de los 5 primeros sábados. Nuestra Señora pidió que durante 5 meses consecutivos, el primer sábado de cada mes, confesarse, puede ser unos días antes o después, recibir la Sagrada Comunión, rezar 5 décadas del Rosario, hacer 15 minutos de meditación sobre los misterios del Rosario, todo con la intención de reparar las ofensas al Inmaculado Corazón de María. Esta es una devoción concreta, práctica, al alcance de todos. Y María prometió asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación a quien la practique fielmente. Aplicación en la familia. La familia es el primer lugar donde vivir Fátima. Juan Pablo II llamó a la familia iglesia doméstica. Rezar el rosario en familia, incluso una década, si los niños son pequeños, es plantar semillas de fe que darán fruto por generaciones. Estudios muestran que los niños que crecen rezando regularmente con sus padres tienen 80% más probabilidad de mantener su fe en la edad adulta. El rosario familiar es la mejor herencia espiritual que podemos dejar. Aplicación en la sociedad. Pero la conversión personal debe traducirse en testimonio público. El beato Charles de Foucauld decía: «Gritad el Evangelio con vuestra vida». En un mundo secular, tu vida de oración, tu integridad moral, tu caridad práctica son el sermón más poderoso. Fátima nos llama a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, promover la familia según el plan de Dios, evangelizar con valentía pero con amor, practicar obras de misericordia, ser sal y luz en nuestros ambientes, como nos recuerda el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 31. Los laicos están llamados a buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. A ellos corresponde, de manera especial, iluminar y ordenar todas las cosas temporales a las que están estrechamente unidos. El llamado a la esperanza. Pero sobre todo, hermanos, Fátima es un mensaje de esperanza. Sí, María advirtió sobre castigos y consecuencias del pecado, pero también prometió: por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Esta no es esperanza ingenua, es certeza teológica. El mal no tiene la última palabra. Cristo ya venció en la cruz. María aplasta la cabeza de la serpiente. La historia tiene un redentor y la batalla ya está ganada. Hermanos, llegamos al momento más importante de nuestro programa. No al análisis, no a la información, sino al encuentro.
porque todo lo que hemos compartido sobre Fátima nos lleva a un solo lugar, a los pies de María, y a través de ella, al corazón de su Hijo Jesús. Te invito ahora a hacer silencio. Si estás conduciendo, no cierres los ojos, pero sí el corazón a las distracciones. Si puedes, busca un lugar tranquilo, respira profundo, entra en tu corazón. Imagina que estás en la Cova da Iria. Es el 13 de julio de 1917. Eres uno más entre la multitud. Hace calor, el sol brilla intenso. De repente, una brisa fresca, una luz diferente, y ella está ahí. María, la madre, tu madre, nos mira con aquellos ojos que Lucía describió como más hermosos que cualquier cosa creada. Y en esos ojos no hay reproche, hay amor, amor infinito, maternal, misericordioso. Oración guiada. Repite conmigo en tu corazón, despacio. Madre mía, Nuestra Señora de Fátima, aquí estoy ante ti con mis pecados, mis dudas, mis miedos, pero también con mi deseo de amar a tu Hijo como tú lo amas. Acepto tu llamado a la conversión. Quiero rezar el rosario. Quiero hacer sacrificios por los pecadores. Quiero vivir tu mensaje. Pero, Madre, soy débil. Me cuesta perseverar. Me distraigo. Me canso. Tú que eres madre, ayuda a este hijo tuyo. Toma mi mano como tomaste la mano de Lucía, Francisco y Jacinta. Llévame a Jesús, porque todo tu mensaje señala hacia Él, hacia su corazón misericordioso, hacia su cruz salvadora, hacia su resurrección victoriosa. Mensaje personal de María. Y ahora, en silencio de tu corazón, escucha. Escucha lo que María quiere decirte personalmente hoy. Ella tiene un mensaje específico para ti, no para los demás, para ti. Quizás te dice, hijo mío, no temas, estoy contigo. O tal vez, vuelve a la confesión, mi hijo te espera con los brazos abiertos. O quizás, perdona, libera tu corazón del rencor. Escucha en el silencio, María habla al corazón que está abierto. Ahora, hagamos juntos la oración que el ángel de Portugal enseñó a los 3 pastorcitos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Queridos hermanos en Cristo, hemos recorrido juntos el extraordinario misterio de Fátima. Hemos visto cómo el cielo intervino en un momento crucial de la historia humana. Hemos desentrañado los 3 secretos que María confió a 3 niños humildes. Hemos explorado el significado profundo de su mensaje de conversión, reparación y esperanza. Pero sobre todo, hemos descubierto que Fátima no es historia pasada, es llamado presente, es profecía viva. Es el amor de una madre que no se cansa de buscar a sus hijos, de advertirles del peligro, de señalarles el camino de regreso a la casa del Padre. Síntesis del mensaje. Recordemos los puntos esenciales. Primero, el pecado es real y tiene consecuencias reales. El infierno existe, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envía a María con un mensaje de misericordia. Segundo, la oración, especialmente el rosario, tiene poder real para cambiar la historia. No es superstición, es participación en la obra salvadora de Cristo. Tercero, la conversión comienza en nosotros. No esperemos que otros cambien, no esperemos que la sociedad se transforme mágicamente. Comencemos por nuestro propio corazón, hoy, ahora. Cuarto, María promete victoria. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Esta es nuestra esperanza inquebrantable. La batalla ya está ganada en la cruz. Solo debemos permanecer fieles. Llamado final. Hermanos, yo les pregunto hoy, como María preguntó a aquellos 3 niños pastores, ¿quieren ofrecerse a Dios para reparar por los pecados que lo ofenden y suplicar por la conversión de los pecadores? Si tu respuesta es sí, no la guardes solo en el corazón, vívela. Comienza hoy mismo. Busca tu rosario. Si no tienes uno, consíguelo hoy y reza aunque sea una década.
empieza, planifica tu confesión, no para el mes próximo, para esta semana. Ofrece un sacrificio pequeño hoy, ese comentario sarcástico que no dirás, ese dulce que no comerás, esos 5 minutos extra de oración, por un pecador que está al borde del abismo. Que Nuestra Señora de Fátima te acompañe en este camino, que su Inmaculado Corazón sea tu refugio, que su maternal intercesión te lleve cada día más cerca de su Hijo Jesús. Y recordemos siempre las últimas palabras que María dirigió a Lucía en la aparición final del 13 de octubre de 1917, después del milagro del sol. No ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Que así sea, Madre mía, que así sea. Dios te bendiga, hermano. Hasta nuestro próximo encuentro.